Bueno, nuevamente una cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en nuestra comunidad Ajudis. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa, instructor de la Fundación Ajudis y de la Fundación Asonispo. Y el día de hoy vamos a hablar con uno de los temas que más causa dolor, como su nombre así mismo lo indica, y es el cuidado del manejo del dolor y los cuidados paliativos. Estos dos son unos temas que en uno solo generan bastante expectativa para el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque todos tenemos que saber, en este caso, en la actualidad, según indica la Organización Mundial de la Salud, cómo manejar los cuidados paliativos, qué hacer en caso de que un paciente entre en una crisis, que tenga dolor, cómo hago yo para manejar esos dolores que tanto afectan a nuestros pacientes. Entonces, es un bonito tema, el cual me agrada mucho poder transmitirles a ustedes y sobre todo también contarles que estamos dictando nuestras capacitaciones ahorita constantemente de manera virtual para todo el país, para que ustedes se estén conectando y estén en aprendizaje constante y sobre todo tener en cuenta que estas capacitaciones son muy importantes para los profesionales no solo de la salud, sino también de todas las áreas. Bueno, no siendo más, vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a hablar de la introducción a los cuidados paliativos y los aspectos organizativos de los cuidados paliativos. Primero hay que tener en cuenta que las intervenciones paliativas deberían basarse en las necesidades del enfermo y de su familia y en un plazo de supervivencia esperada, porque en este caso, pues hay que tener en cuenta que aquí el que sufre el dolor y el que vive la experiencia es el paciente, ¿sí? Puede ser un dolor de qué, un dolor de una patología. Divinamente los pacientes comúnmente cuando inician un dolor crónico o un dolor crítico, son pacientes que deben ser altamente formulados, medicados, que deben estar constantemente en bastante revisión médica, constante manejo del cuidado de la piel por parte del grupo de enfermería. La piel es uno de los órganos que más dolor genera y en este caso es muy evidente cuando hay una úlcera por presión, cuando hay o no hay un cuidado adecuado. Entonces, por eso se les invita siempre a los enfermeros, a todos los jefes y médicos, a hacer un cuidado adecuado de la piel, de un manejo adecuado y en este caso para hablar del dolor que también vive el familiar, ¿no? Porque el familiar también es el que en este caso tiene que padecer el dolor de su paciente o su familiar. Bueno, continuemos con que todos los enfermos en la fase final de la vida deberían tener acceso a un nivel básico de cuidados en todos los ámbitos de atención. Eso es lo mínimo. Sí, entonces en este caso todos los enfermos estamos hablando de personas que tienen una patología, que en este caso están padeciendo algún tipo de inconveniente de salud y pues esto genera dolor. Entonces lo mínimo es que todos gocen de una EPS, de una institución prestadora de salud o una entidad prestadora de salud que conste con este servicio, sobre todo para los cuidados paliativos. Las organizaciones de la salud también deben fomentar la formación de sus profesionales para proporcionar unos cuidados paliativos basados y estar dentro de una red integral de prestadores de servicio de salud. Lo que quiere decir es que todas las entidades deben estar en constante capacitación. ¿Para qué? Para que pues estos cuidados paliativos, en este caso, puedan ser mucho más eficaces. Sobre todo que las instituciones también deben fomentar la formación sí, constante de estos profesionales de la salud. Los cuidados paliativos también deben ser proporcionados por un equipo interdisciplinario, no cualquiera en este caso puede suministrar ciertos tipos de medicamentos y cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de los POS y de los no POS, del MIPRES, que es el que actualmente controla los medicamentos regulados en Colombia. Entonces, en este caso, cuando hablamos del grupo interdisciplinario, debidamente deben ser un grupo de enfermeros, de jefes, de médicos que estén dispuestos y disponibles y sobre todo capacitados para poder suministrar este tipo de medicamentos y dar un tratamiento adecuado al paciente.
Por eso es que hablamos de grupos de interdisciplinarios. Los puntos de práctica, los cuidados paliativos se deben prestar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, adaptarse a las necesidades progresivas del paciente y familiares, y sobre todo brindar un apoyo a los familiares en su duelo, pues como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Entonces, muy importante que desde el primer momento del diagnóstico de la enfermedad se adapte inmediatamente la institución para las necesidades progresivas del paciente y de los familiares, y sobre todo, pues como nos indica la gestión del duelo, que pueda prestarse ese servicio tanto psicológico, psiquiátrico, todos estos temas para nuestros pacientes. De la predicción de la supervivencia, digamos que en este caso, para la estimulación de la supervivencia en enfermos con cáncer avanzado, además de la impresión clínica, se recomienda tener en cuenta otros elementos, como la presencia de factores prognósticos, la hiponatremia, la hipercalcemia, la hipoproteímia, la hipoalbulinemia, todo este tipo de instituciones, de patologías, hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Sobre todo, digamos que esas patologías que son en bastante progresivas, en un momento clínico sobre la calidad de vida, van en un deterioro. Entonces, toda la bulimia, la anorexia, si todo este tipo de patologías van en un constante deterioro, y esto lo que hace es hacer un deterioro cognitivo de la persona. Entonces, por eso es muy importante. De la recomendación, digamos que en enfermos no oncológicos, también los modelos predictivos generales de supervivencia precisan una mayor validación. Digamos que es preferible considerar los factores de mal pronóstico de cada enfermedad o escalas válidas, ¿sí? Mantener siempre la escala es muy importante. Recuerden ustedes la escala de Braden, la escala de Morse, ¿sí? Todo este tipo de escalas nos van a llevar siempre a mantener, pues, verificando el estado del paciente. Profesionalmente, recuerde que cada que un enfermero, un médico o un profesional de la salud recibe paciente o recibe turno, debe tener clara la patología de cada paciente. Por eso también es importante hablar de los puntos de buena práctica. La forma en que se comunica el pronóstico es tan importante como la precisión del mismo. Entonces, en este caso, nos van a dar un pronóstico que sería de vida, y es muy importante la precisión de ese mismo, que el médico y los profesionales de la salud y los especialistas puedan dar un pronóstico adecuado. La información, la comunicación y la toma de decisiones es muy importante. Esta debería fomentarse también la participación de enfermos y cuidadores en la toma de decisiones al final de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues que las mismas personas que tienen la patología deben tener también voz y voto junto con sus familiares para lo último, pues tomar una decisión, ¿sí? A través de profesionales adecuadamente entrenados y respetando el deseo de las personas si no quieren tomar parte en las decisiones. En este caso, si no queremos tomar o la persona no quiere tomar una decisión y tiene su familiar que puede tomar la decisión, pues no está obligado a ser parte. Bueno. Los profesionales que participan en la toma de decisiones deben aportar información clara y suficiente, permitiendo al paciente y a sus familiares expresar dudas y temores, resolviendo sus preguntas y facilitando el tiempo necesario para la reflexión. Si el paciente no es capaz de tomar decisiones sobre los cuidados paliativos, deberían considerarse las siguientes opciones en el orden en el que se presentan. Sí, entonces en este caso A serían las directrices previas, en caso de que las haya. Dos, el deseo expresado por el paciente y recogido en su historia clínica en caso de que haya un deseo expreso del paciente. La tres, el representante legal. Y la cuatro, los familiares o a cargo, pues los más próximos, ¿no? En este caso, ese sería como el orden en el cual se pueden tomar decisiones. La ley 1733 del 2014 del Congreso de Colombia define como derechos de los familiares,
Si se trata de un paciente adulto que está consciente, que está inconsciente o en estado de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la tomará su cónyuge e hijos mayores, y faltando estos, sus padres, seguidos de sus familiares más cercanos por consanguinidad. Esa es como el orden más común de cómo se pueden tomar estas decisiones. Y según la ley 1733 del 2014, que yo les recomiendo que la lean, es muy importante tener en cuenta los cuidados paliativos, cómo hemos venido evolucionando, cómo han venido evolucionando. Bueno, los puntos de la buena práctica. Primero, los profesionales en la salud deberán disponer de las habilidades necesarias para una comunicación efectiva con pacientes y cuidadores, y deberán recibir una formación adecuada al respecto. La información y la comunicación deberá basarse en las preferencias expresadas por los pacientes, evitando la interpretación de sus deseos por parte de los profesionales en la salud. Es importante que los profesionales en la salud muestren explícitamente su disponibilidad para escuchar e informar. La disponibilidad o las necesidades de información y las preferencias del enfermo deben valorarse regularmente. Las noticias relevantes, como el diagnóstico, no deberían retratarse, sobre todo respetando de manera individual los deseos de información de cada paciente. Esto incluido el deseo de no ser informado. Deberían comunicarse de forma sincera, sensible y con un margen de esperanza. Este tipo de información ha de proporcionarse en un lugar cómodo, tranquilo, con privacidad y sin interrupciones. La información verbal puede acompañarse de otros métodos de información de refuerzo, como la información escrita. Los métodos deberían basarse en preferencias individuales. Los clínicos deberían facilitar la toma de decisiones ante dilemas éticos en la fase final de la vida. Adecuación del esfuerzo terapéutico, la alimentación e hidratación, la sedación. Toda esta temática es teniendo en cuenta el estado clínico y los valores y preferencias del enfermo y su familia. Ellos tomarán la decisión. Se debe informar también al equipo las decisiones adoptadas y registrar el proceso en la historia clínica. Siempre recuerden que todo debe estar registrado previamente, debidamente en la historia clínica. Dentro del control de síntomas, podemos encontrar los principios generales del control de síntomas, que serían la valoración de los síntomas del paciente en la fase final de la vida. Debe ser interdisciplinar, individualizada, adaptar también al enfermo y a su familia y continuada en el tiempo. Es muy importante que en los cuidados paliativos siempre contemos con la información brindada al familiar y al paciente. Bueno, en el caso de optar por el uso de escalas de valoración de síntomas, se recomienda la utilización de instrumentos válidos. En nuestro medio puede utilizarse la escala Edmonton, bueno, la de SARS, la escala Rotterdam, válida en la lengua española, que puede ser utilizada en el contexto de la investigación o en estudios sobre la evaluación del impacto de los cuidados paliativos. Con las escalas creo que será mucho más fácil, porque de esta manera vamos a poder con la del SARS medir la escala del dolor. Entonces es muy importante tener claro esto. La vía de administración de medicamentos, eh, preferente debe ser la vía oral, que sería lo ideal. Cuando la vía oral no es posible, se recomienda a usted utilizar la vía subcutánea. En algunos casos, el fentanilo y el midazolam puede utilizarse en la vía transdérmica. Los puntos de buena práctica, digamos que los principios de un control efectivo de síntomas incluyen una valoración individualizada y, si fuera posible, el tratamiento de la etiología o mecanismo subyacente a cada síntoma.
Una evaluación de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles sería la elección de la pauta del tratamiento más sencilla, efectiva y cómoda sobre todo. La información al enfermo y a su familia de las opciones disponibles y la consideración de sus preferencias y un plan de seguimiento a la respuesta. Como les indicaba, todo va basado siempre en la familia, pues el paciente, porque todo este tipo de decisiones la deben tomar ellos. Del tratamiento del dolor en los cuidados paliativos, en la atención al dolor en cuidados paliativos se recomienda realizar una evaluación integral del dolor, teniendo en cuenta su origen, su etiología, su intensidad y la repercusión sobre el enfermo y su familia. Digamos que los opioides también deben tener un registro en el INVIMA, recuérdenlos, siempre es muy importante. Son los siguientes con sus formas farmacéuticos: la codeína, el fentanilo, tabletas de hidromorfona, la metadona, la morfina, la oxicodona, la peritina, si el tramadol, todo este tipo de medicamentos deben tener registro en INVIMA. ¿Por qué? Porque son medicamentos de control, de alto control. ¿Y qué pasa? Pues que con estos tipos de medicamentos lo que se busca es que se reduzca al máximo el dolor. Eso es lo que buscamos, reducir al máximo el dolor. ¿Sí? De esta manera, la administración de analgésicos debería ser titulada. Se debe monitorizar también la respuesta al tratamiento y adecuar la dosis de forma individualizada. Recuerde que la adecuación de la dosis es según la fórmula del peso y el peso y el paciente, ¿no? Digamos que la morfina es una de las más conocidas para el tratamiento y oral es el tratamiento de elección en el tercer escalafón de la analgesia. La morfina es el fármaco de elección en el dolor irruptivo, ¿sí? Digamos que del 1 al 6 de la dosis total diaria por dosis. Para los pacientes con insuficiencia renal se debe ajustar al 10% la dosis diaria, sin definirla, porque la morfina es el más como más común para los tratamientos del dolor. Las terapias alternativas no constituyen un tratamiento de primera línea para el dolor en pacientes en cuidados paliativos. El uso seguro de los opioides de pacientes en situación terminal es muy importante tenerlo claro. En pacientes en situación terminal con dolor moderado, no controlado o intenso, se puede utilizar morfina oral como opioide de primera elección. Para hacer digamos, la titulación de los opioides, se sugiere seguir las recomendaciones del libro de la paliación y el cáncer, que es muy importante tenerlo muy claro. ¿Sí? Pacientes nuevos en opioides, dependiente también de las características individuales, la titulación se inicia con 1 a 3 miligramos intravenoso cada 10 a 15 minutos. Se debe evaluar la eficacia y efectos adversos hasta lograr un control adecuado del dolor. Debe corresponder a una disminución del 50% de la calificación inicial o una disminución a 3 o menos si se puede. En la escala numérica analógica, pues análoga. En adelante se debe también continuar con un esquema de horario basado en la dosis que logre controlar el dolor. Adicionalmente, se pueden ordenar otras dosis de rescate, equivalentes al 10 o 20% de la dosis total de 24 horas, o al 50% de la dosis regular cada 4 o 6 horas. Con lo anterior, la finalidad de controlar exacerbaciones del dolor. Si los pacientes tolerantes de opioides, en estos pacientes es muy importante interrogarse previamente sobre la causa del mal control del dolor. A pesar del uso del opioides, se inicia la titulación con dosis equivalentes al 10 o al 20% de la dosis total de opioide que venía recibiendo en 24 horas.
y evaluar cada 10 a 15 minutos hasta lograr el dolor o el control analgésico. Sin embargo, es frecuente encontrar que dicho control se alcanza con dosis menores de las esperadas en algunos pacientes. Por lo tanto, es conveniente tener la precaución. Por eso es muy importante, pues la recomendación débil a favor calidad de la evidencia baja. ¿Sí? Si vemos que un paciente tolera la morfina, no es necesario dar dosis tan altas, sino más, entre más bajo y más control tenga, mucho mejor. En pacientes en situación terminal con dolor moderado, no controlado o intenso, se sugiere utilizar oxicodona oral o hidromorfona oral, fentanilo, transdérmico o, sí, en este caso, como alternativa a la morfina oral. Bueno, me gustaría que le tomaran un pantallazo a esta imagen donde tenemos la tabla de sugerida, pues para establecer la equivalencia, pues en este caso de los opioides. Bueno, le tomaron un pantallazo, es muy importante tener claro esta, pues la tabla, porque pues es muy importante conocer los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del manejo del dolor y los cuidados paliativos. Las indicaciones que buscamos es siempre que se quiere convertir la dosis de un opioide a otro para rotarlo, se debe convertir primero a morfina, sin dosis oral diaria, y luego se hará la conversión al opioide deseado. Por ejemplo, si deseamos convertir oxicodona a morfina oral, se debe, primero que todo, el paciente recibe 30 miligramos de oxicodona por vía oral y se multiplican los 30 miligramos por 2 y así obtenemos un valor de 60 miligramos de morfina. En pacientes en situación terminal con dolor intenso no controlado, a pesar de un tratamiento inicial adecuado, se sugiere realizar una rotación a cambio o cambio de opioide. Los opioides que tienen registro INVIMA, pues ya habíamos visto cuáles eran, pero es muy importante tenerlos muy claros. Para hacer la rotación de los opioides, se sugiere seguir las recomendaciones del libro, pues de la paliación y el cáncer. Sí, es importante tener en cuenta también la equipotencia analgésica de los medicamentos opioides. Según el control del dolor, se debe iniciar con un 25% menos de la dosis calculada para el nuevo opioide y ajustar según la respuesta para minimizar los efectos adversos. Sobre este punto, medicamentos como el fentanilo y la metadona tienen reglas de conversión específicas, ¿sí? Entonces, cuando hagamos conversiones es muy importante manejarlas. Se sugiere mantener el tratamiento con opioides en pacientes en situación terminal mientras permanezca la causa que lo motiva. Y en los pacientes en situación terminal, en los que se detecta una reducción o desaparición del dolor, se sugiere valorar de forma individualizada el retiro progresivo del opioide, parcial o totalmente, teniendo en cuenta las preferencias del paciente, el balance, el beneficio o riesgo, la duración del tratamiento y la posible presencia de dependencia, que es muy importante. También es importante evitar el síndrome de abstinencia a los opioides, porque las personas pues se hacen más adictas o allegadas a este tipo de medicamentos, ya que esos opioides tienen esa causal. En caso de decidir reducir la dosis del opioide, el ritmo de reducción se sugiere hacerlo de forma individualizada, según la respuesta también, según la reaparición del dolor, del síndrome de privación y pues en este caso en pacientes en situación terminal en los que se requiere utilizar un opioide a largo plazo, se sugiere utilizar la vía oral, si está disponible, claro está, ¿no? En caso de no estar disponible la vía oral, puede utilizarse la vía subcutánea. No se sugiere el uso de la vía nebulizada para el tratamiento de
de la disnea refractaria con opioides. Es mejor evitar esta vía. En pacientes en situación terminal que presenten neurotoxicidad por opioides, se sugiere realizar rotación de opioides. Es mejor evitar ese tipo de neurotoxicidad. Y en pacientes en situación terminal a los que se prescribe un opioide, se sugiere utilizar al mismo tiempo medidas preventivas para el estreñimiento como laxantes, dietas ricas en residuos y líquidos. Los opioides tienen una propiedad y es que hacen que el sistema digestivo no trabaje en su forma común. ¿Por qué? Pues porque está, digamos que está adormecido el cuerpo. Es lo más común. Por eso la dieta se sugiere entre más líquida o blanda, mucho mejor. Y para esto con los laxantes también. Para la prevención y el tratamiento de las náuseas y los vómitos inducidos por los opioides, se sugiere prescribir también la metoclopramida como primera elección y los antagonistas de los receptores de la serotonina, cuando el control es insuficiente. En pacientes en situación terminal con dolor irruptivo, se sugiere utilizar la morfina de liberación rápida como fármaco de elección. En pacientes con dificultad para la deglución, se recomienda utilizar morfina subcutánea. Si no puede utilizarse la vía oral en pacientes en situación terminal con dolor moderado, no controlado o intenso, recuerde la vía subcutánea que es mucho mejor, ¿sí? Porque si no puede deglutir, pues ni modo, ¿no? Con el dolor neuropático de origen oncológico, se sugiere ofrecer la opción de la antiamitriptilina, la duloxetina, la pregabalina como tratamiento de inicio del dolor neuropático, salvo en la neuralgia del trigemino. También se sugiere en el caso de que el tratamiento inicial no sea eficaz o no se tolere rotar el medicamento o las otras tres opciones y la posibilidad de cambiar de nuevo si el segundo y tercer fármaco otorgado no es eficaz o no se tolera. Se sugiere también adicionar un nuevo fármaco con un mecanismo de acción referente como terapia combinada en el caso de que la respuesta farmacológica a la monoterapia sea insuficiente. En caso de pico de dolor, si el paciente ya tiene un opioide, se sugiere hacer rescate con el mismo según las reglas, sobre todo la regla de los rescates de opioides. Si no tiene opioides, se sugiere iniciar tramadol teniendo en cuenta interacciones farmacológicas y efectos secundarios. También se sugiere como tratamiento complementario las terapias no farmacológicas, por ejemplo, terapias físicas, psicológicas, así como cirugía, que pueden ser ofrecidas a través de servicios especializados. Se sugiere el uso de opioides fuertes en el manejo del dolor neuropático de origen oncológico, cuando los demás tratamientos farmacológicos han fracasado. El equipo de profesionales que trata el dolor en cuidados paliativos debería instruir e involucrar al paciente y a su familia en el correcto uso de las medidas analgésicas propuestas para lograr una adecuada adherencia al tratamiento. Es muy importante. Los pacientes con metástasis deben ser manejados en servicios de alta complejidad que tengan cuidado paliativo. Se debe realizar un balance entre los beneficios y los posibles efectos adversos de los tratamientos farmacológicos, teniendo en cuenta los problemas físicos y psicológicos y el manejo farmacológico concurrente. Se debe también tener en cuenta las contraindicaciones del uso de amitriptilina en pacientes mayores a 50 años. Es importante ajustar las dosis y el proceso de titulación de manera individualizada y las estrategias de asesoramiento para el dolor y posibles eventos adversos al tratamiento propuesto. Se debe también continuar con el tratamiento para el dolor en las personas en donde el dolor neuropático sea controlado eficazmente y con pocos eventos adversos, sin documentados principalmente.
a partir de las revisiones clínicas periódicas que se deben evaluar. En este caso, ¿qué vamos a evaluar? El control del dolor, el impacto en el estilo de vida, las actividades diarias, incluyendo trastornos del sueño y bienestar físico y psicológico, los eventos adversos, la necesidad de continuar el tratamiento. Es esto lo que vamos a evaluar. Cuando se introduce un nuevo tratamiento, se debe tener en cuenta cualquier superposición con los viejos tratamientos para evitar el deterioro en el control del dolor. Después de iniciar o cambiar el tratamiento, se debe llevar a cabo un examen preliminar de ajuste de la dosis clínica, tolerabilidad y efectos adversos para la evaluación y la idoneidad del tratamiento elegido. Para la astenia, la anorexia, caquexia y deshidratación, hay que tener claro que la evaluación inicial por parte del equipo ante un paciente con astenia, anorexia, caquexia, incluye la identificación y, si es posible, el tratamiento de las causas desencadenantes, el registro de las actividades, el reposo y sueño adaptados a cada situación y una exploración de las expectativas y creencias sobre la alimentación de los pacientes y cuidadores. La astenia es un síntoma multidimensional frecuente en la enfermedad avanzada. Se define como la disminución de la energía o aumento de la necesidad de descansar desproporcionada con la actividad física habitual. Para su diagnóstico, el síntoma debe estar presente casi a diario en las últimas 2 semanas y acompañarse de 5 o más de los siguientes síntomas: la debilidad generalizada o pesadez de las extremidades, la disminución de la concentración o la atención, la disminución de la motivación para realizar actividades habituales, el insomnio o la hipersomnia, el sueño no reparador, la necesidad percibida de luchar para superar la inactividad física, la reactividad emocional al sentir la astenia, la tristeza, frustración, la irritabilidad, la dificultad para completar las tareas diarias, las dificultades de memoria a corto plazo, el malestar general tras el ejercicio físico, que dura varias horas después de hacerlo. El síndrome de anorexia o caquexia es un estado de emanación que implica la pérdida de músculo y grasa causada por la enfermedad subyacente y medida irritadamente también por factores secundarios, como la disminución de la ingesta oral y los complementos cambios metabólicos. Causan un balance negativo crónico y de energía, sobre todo y de proteína, lo cual se asocia a la aceleración del metabolismo. En casos seleccionados en los que la anorexia sea un síntoma predominante, se puede ensayar un tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta la predicción de la supervivencia, los síntomas acompañantes, las interacciones farmacológicas y los posibles efectos secundarios de la medicación. En caso de la necesidad de tratamiento farmacológico, los corticoides en primer lugar y el acetato de megestrol como segunda opción. Son los fármacos de elección. No se recomienda el uso de hidracina. Se requieren más estudios también metilfenamidato, que es muy importante. Digamos que en los puntos de la buena práctica, la evaluación de síndrome de anorexia, caquexia debe incluir los siguientes ítems. Primero, se observa malnutrido el paciente. Segundo, hay disminución de la fuerza o energía física del paciente. Tercero, el paciente refiere astenia, saciedad precoz, náuseas crónicas, hinchazón, tensión debido a edemas y sequedad en la boca. El paciente o sus familiares están preocupados también por la pérdida de apetito
o de peso, hay que hacer una evaluación del sufrimiento psicosocial. Y por cuarto, ¿cuál es la evaluación del estado funcional del paciente en la escala de Karpmovsky? Es muy importante. En el síndrome de la anorexia o la caquexia se deben identificar y tratar las causas secundarias, como el dolor no controlado, la disnea, la cistitis, edemas, estreñimiento, náuseas, vómitos, pues el deterioro en este caso. Se debe también brindar asesoría nutricional y evaluación de hábitos alimenticios, sobre todo intolerancias o preferencias, las alteraciones de la percepción de los sabores en pacientes con síndrome de anorexia. El paciente debe seguir las indicaciones del nutricionista de materia estricta, porque el uso de las nuevas dietas es muy importante y estas son basadas en creencias del paciente o en la cultura popular. Pueden ocasionar también problemas tales como una baja ingesta de proteínas. Por eso las dietas son muy importantes cumplirlas. Se deben seleccionar también los alimentos mejor tolerados y aceptados de manera pragmática y sobre todo fraccionada, en pequeñas cantidades y frecuentes, las cuales pueden ser complementadas con suplementos nutricionales según la necesidad. Además de la dieta, se debe implementar la realización de ejercicio de acuerdo al nivel funcional del paciente en tiempos no superiores a 10 minutos. Se debe hacer también intervención psicoterapéutica, tanto al paciente como a la familia, con el fin de aliviar la ansiedad que provoca este síntoma. Se deben descartar y tratar las causas secundarias de la astenia, la depresión, la desnutrición, el descondicionamiento físico, las alteraciones metabólicas, la anemia, los trastornos del sueño, los síntomas no controlados. En pacientes con astenia, el ejercicio físico puede ser útil en series de 5 minutos según la tolerancia al grado funcional. Es muy importante. Dentro de los síntomas respiratorios, la disnea. Deben tratarse de forma específica las causas reversibles de la disnea, como la insuficiencia cardíaca, la exacerbación de la EPOC, las arritmias cardíacas, la anemia, el derrame pleural o pericardíaco, la infección bronquial, el embolismo pulmonar, el síndrome de la vena cava superior, el asma, la obstrucción de la vía aérea. En ausencia de evidencia adecuada que permita predecir qué pacientes pueden beneficiarse más con el tratamiento con oxígeno para aliviar la disnea, se recomienda valorar la continuidad del tratamiento según la respuesta individual. La morfina es el fármaco de primera elección por vía oral y parenteral para el manejo de la disnea. La valoración de la intensidad de los síntomas debe hacerse mediante una escala análoga visual. La tos. Los pacientes en cuidados paliativos con tos precisan una evaluación individualizada para diagnosticar y, en la medida de lo posible, tratar las causas específicas de la tos, como fármacos iniciales que pueden, digamos que, utilizarse y la codeína sería como una de las más comunes. Si no hay respuesta a los fármacos iniciales, se pueden usar opioides fuertes, ¿sí? Habría que verificar, pero es muy importante. Bueno, la obstrucción de la vena cava superior. Los pacientes con obstrucción de la vena cava superior pueden ser tratados con corticoides y remitir a un nivel de atención superior. Los síntomas psicológicos y psiquiátricos, como el delirium. La atención inicial al paciente con delirium debería incluir la identificación y tratamiento de las causas desencadenantes, la información adecuada a los familiares y cuidadores y la valoración de la no necesidad del tratamiento sintomático farmacológico.
El haloperidol es el fármaco de elección para el tratamiento del delirium. Se sugiere también añadir lorazepam o haloperidol en caso del delirium con ansiedad o agitación. El delirium con agitación intensa no controlado, con haloperidol se puede adicionar midazolam también. Se recomienda reservar la utilización de los atípicos para casos seleccionados en los que el haloperidol está contraindicado o no se tolera. En situaciones como las demencias con cuerpos de Lewy o en enfermos de Parkinson, en las que no se recomienda el uso del haloperidol o la risperidona. Puede ser necesario recurrir a otros antipsicóticos, como la quetiapina, que sería la más común. Bueno, para el insomnio, muy importante también la valoración de un paciente con insomnio debería realizarse mediante una entrevista semiestructurada dirigida a evaluar los factores relacionados con el insomnio, factores que predisponen la higiene del sueño, el control de síntomas, efectos secundarios de la medicación y expectativas del paciente respecto al sueño. Siempre que sea posible, se deben intentar corregir los factores que predisponen al insomnio o la desencadenan. En los casos de depresión asociada, pueden utilizarse los antidepresivos con acción sedante para el tratamiento del insomnio. Los puntos de la buena práctica sería que las medidas de higiene del sueño son la estrategia inicial para el manejo del insomnio. Es muy importante. Para la ansiedad, el tratamiento de la ansiedad requiere una evaluación individual del paciente en fase final de la vida que incluya las posibles causas desencadenantes, su estado adaptivo, el estadio de la enfermedad, los tratamientos asociados y las preferencias del paciente. Las medidas de apoyo psicológico al enfermo y sus allegados son la primera medida que deben proporcionarse tras la valoración individual. Los tratamientos farmacológicos se recomiendan cuando el apoyo psicológico no es suficiente. Pueden utilizarse benzodiazepinas, preferentemente las de acción corta o intermedia. Bueno, las mezclas de benzodiazepinas con opioides no deben utilizarse cuando las expectativas de vida son elevadas, pero sí pueden utilizarse en la fase terminal ya avanzada. Si cuando hay una expectativa alta de vida, mejor no utilizarla. Con la depresión, la evaluación final del paciente deprimido en cuidados paliativos comprende identificación y abordaje y causas potencialmente tratables, la valoración de los efectos adversos y las interacciones de los tratamientos farmacológicos previos y estigmatización del posible riesgo de suicidio. La terapia inicial del paciente deprimido en cuidados paliativos comprende de intervenciones estructuradas, psicosociales, incluida la psicoterapia por el personal del equipo que lo entiende, y si es el caso, lo requieren por profesionales de la salud especializados dentro de un programa estructurado. En caso necesario, pueden utilizarse fármacos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o teniendo en cuenta sus propiedades farmacológicas. Hay otros fármacos que recibe el paciente y el perfil de sus síntomas. Dentro de los síntomas digestivos, la mucositis. La base del cuidado de la mucositis es la higiene cuidadosa y la analgesia sistémica. Ejemplo, pues digamos que la boca seca. En los pacientes con serostomía, además de la higiene de la boca, se puede utilizar estimulantes de la salivación,
hielo o saliva artificial. La serostomía es una falta de hidratación muy severa. En el caso de precisarse tratamiento farmacológico de la serostomía, está indicada la pilocarpina, teniendo en cuenta su beneficio y la posibilidad de efectos secundarios. La candidiasis, no relacionada directamente con radioterapia o quimioterapia, puede ser tratada en primer lugar con antifúngicos o tópicos y en caso de ser necesario con antifúngicos orales. En los pacientes oncológicos con candidiasis oral, tras tratamiento inmunosupresor, puede también utilizarse el tratamiento con ketoconazol y fluconazol. En los pacientes oncológicos con neuroterapia, eh, neurotrepina, también alto riesgo de padecerla, que van a recibir tratamientos con quimioterapia o radioterapia, los antifúngicos que se absorben en el tracto gastrointestinal total o parcialmente serían el fluconazol o el ketoconazol. Son los fármacos de elección en la prevención de las candidiasis oral. Son como los más comunes. La disfagia. El tratamiento de la disfagia requiere una valoración individualizada para identificar y, si es posible, tratar las diferentes causas implicadas. Principalmente, la dieta debe adaptarse a las características clínicas que la disfagia. Se recomienda una dieta blanda comúnmente, de acuerdo a los gustos de cada paciente. En el caso de la disfagia por líquido, se pueden utilizar digamos que empesantes, puede ser. Y en caso de la disfagia también obstruida por invasión tumoral, se puede ensayar un ciclo corto de corticoides. Las náuseas y los vómitos, que en este caso en los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia, la profilaxis de las náuseas y los vómitos deberían basarse en el riesgo de vómitos. En los vómitos inducidos por quimioterapia con moderado o bajo riesgo de vómitos, se recomienda la asociación de antagonistas. En los vómitos inducidos por quimioterapia con alto riesgo de vómitos, se recomienda la asociación de antagonistas corticoides. Y en los vómitos irruptivos tras el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, pueden utilizarse los corticoides, la domperidona, la metoclopramida o las combinaciones de corticoides con metoclopramida, o en este caso dependiendo de la intensidad de los síntomas. La metoclopramida es el tratamiento de elección en los pacientes con náuseas y vómitos sin relación con la quimioterapia a la radioterapia. En los vómitos, digamos, anticipatorios, puede utilizarse la psicoterapia mediante técnicas contractuales, el alprazolam y el lorazepam. Puede utilizarse como terapia añadida y pues, digamos, al consejo y a la fisioterapia, a la psicoterapia. Los puntos de buena práctica serían que el tratamiento de las náuseas y vómitos en el paciente en la fase final de la vida requiere una valoración cuidadosa de la etiología y los factores implicados. El estreñimiento, de acuerdo con el estado clínico del paciente, se recomienda el uso de laxantes. Sí, es muy importante, los laxantes son muy buenos, además que hay dietas que, por ejemplo, las frutas como la papaya, como la pitaya, ¿sí? En la diarrea, el tratamiento de la diarrea en pacientes en cuidados paliativos requiere la identificación de posibles causas corregibles, la valoración del grado en función del ritmo de las deposiciones y la afectación del estado general, y un tratamiento inicial con dieta y aporte de líquidos adecuados. La loperamida está indicado cuando persista la diarrea de origen no infeccioso, incluidos la toxicidad grado 1 y 2, que esos son generados por la quimioterapia o la radioterapia. La loperamida está indicado
hasta conseguir 12 horas sin deposiciones. En el caso de la radioterapia, si está indicado también durante el proceso, que dure el tratamiento. La obstrucción intestinal, los pacientes con obstrucción intestinal maligna requieren una valoración individual que tenga en cuenta su situación funcional, incluidas las contraindicaciones quirúrgicas, la localización de la obstrucción, sus preferencias, la disponibilidad de las técnicas quirúrgicas y endoscópicas, y la experiencia con ellas en el medio donde se trata el paciente. El hipo, más que todo, digamos que iría como con los cuidados de la piel. En este caso, los cuidados de la piel sería la prevención y tratamiento de las úlceras, que fue lo que hablamos hace un tiempo. Las medidas de prevención de las úlceras por presión son cambios posturales cada 2 horas que adecúa la nutrición, no elevar la cabecera de la cama más de 30 grados y mantener una adecuada limpieza e hidratación. Se recomienda también utilizar superficies especiales de apoyo en pacientes con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. Se puede también considerar el uso de ácidos grasos en pacientes de riesgo de desarrollar úlceras por presión y puede utilizarse también metronidazol por vía tópica para disminuir el olor en úlceras neoplásicas. El punto de buena práctica en pacientes con úlceras por presión se deben valorar las características de la herida, color, tamaño, olor, presencia de secreciones, estado del 1 al 4, realizar curación con gasas y solución salina al 0,9%, dejar la úlcera cubierta con gasa, vaselinada y apósito y remitir a clínica de heridas para el respectivo manejo. De esta manera hemos hablado de los cuidados paliativos, hemos llegado todos digamos, a una sola conclusión y es que hay que cuidar al paciente. En lo máximo, cuando hablamos del dolor y cuidados paliativos, estamos hablando de medicaciones, de terapias de la piel, cuidado de la alimentación, de cuando hay principalmente úlceras, hay que ser muy persistentes con evitar que la piel se haga más desfacelaciones y esto se conviertan en úlceras. Cuando hablamos de tratamientos del dolor, la medicación será muy importante y sobre todo los opioides, los medicamentos opioides que serán formulados por el médico. El manejo del dolor y los cuidados paliativos es una capacitación que ha venido en aumento en los profesionales de la salud en un 100%, teniendo en cuenta las patologías terminales. Y de esta manera me alegra mucho haberlos acompañado en esta capacitación que es el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Nuevamente nos veremos en la próxima con una nueva capacitación. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa de la Fundación Ajudis, de la Fundación Asonispo, profesional de la salud que trabaja por educarlos y capacitar constantemente a nuestros profesionales de la salud. Muchas gracias y continúen viendo nuestras capacitaciones. Síganos en las redes sociales, denle like y nos vemos.